Bueno, como a mí me gusta siempre tratar los fundamentos teóricos básicos antes de comenzar con la parte práctica de los cursos, hay que saber para qué uno está utilizando la electrónica digital, qué es la electrónica digital y para qué las diferentes formas de poder emplear la electrónica digital. Primero, ¿qué es la electrónica digital? La electrónica digital es una rama moderna dentro de la electrónica que se encarga de manejar la lógica binaria, se encarga de poder utilizar las variables discretas en relación a las variables continuas que se maneja en la electrónica analógica y un montón de particularidades más. Ahora, ¿qué es la variable discreta y qué es la variable continua? La variable discreta es un tipo de variable finita en el cual se puede obtener valores finitos y valores definidos. En cambio, en una variable continua vos tenés una longitud de posibilidades, vos tenés un rango de posibilidades para un valor. La variable discreta única digital son dos. Vos tenés o un 0 o tenés un 1. Tenés un estado bajo o tenés un estado alto. Tenés 5 volt, tenés 0 volt, tenés 8 volt, tenés 0 volt, etcétera, etcétera. En este caso, fíjate, cuando tenés un estado bajo, se dice que tenés un 0, ¿sí? Te dice que tenés un 0. Cuando tenés un estado alto, se dice que tenés un 1. Es la parte alta de esta onda cuadrada, de este rectángulo. Fíjate que en todas las partes en las cuales yo tengo un rectángulo, voy a tener un 1. Eso es un estado alto. Y después, cuando no tengo un rectángulo, voy a tener un estado bajo. Bueno, eso es la variable discreta en relación a la variable continua que se maneja en electrónica analógica. Si nosotros hacemos la comparación entre dos señales, la señal que se maneja en electrónica analógica es una sinusoide en la mayoría de los casos y tiene diferentes particularidades, como por ejemplo una amplitud, tiene un periodo, tiene una frecuencia, etcétera, etcétera. En cambio, la señal digital siempre en un tiempo dado va a tener diferentes estados posibles y en estos casos son dos, un estado alto o un estado bajo. Yo dejo pasar 5 volt o no dejo pasar los 5 volt. En cambio, en esta señal, por ahí yo puedo dejar pasar un momento determinado 5 volt, 8 volt, 9 volt, 10 volt, 220 volt, baja, sube, baja y etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre una señal digital y una señal analógica, entre otras. Si nosotros lo queremos extrapolar entre las dos variaciones que tenemos de estas dos señales, se puede comprobar de esta forma que la señal digital se puede aproximar a una señal analógica de esta forma en el tiempo. Bueno, para poder escuchar nuestra canción del reproductor de CD en tipo de onda sonora, vamos a tener que hacer una conversión de un dato digital a un dato analógico, en este caso la onda sonora. Tiene un tipo de onda con una frecuencia y una amplitud, como por ejemplo esta, ¿sí? Y la señal digital, como te expliqué, deja pasar el voltaje en un determinado punto o no lo deja pasar. En este caso se almacena como 1 y como 0. Del dato digital que vos tenés del reproductor de CD se convierte analógico, ¿sí? Va a tener un tipo de distorsión, ese tipo de onda, y para poder ese tipo de onda ser audible a diferentes frecuencias y otras cosas más, va a tener que tener un amplificador, porque si no, a frecuencias muy bajas puede ser que este tipo de señal no se escuche, entre otras particularidades más. Los tipos de sistemas que podemos encontrar en electrónica digital son los combinacionales, los que no poseen memoria, ¿sí? Por ejemplo las compuertas lógicas, AND, OR, NOT, XOR, NOR, etcétera, etcétera. Los secuenciales con memoria y número finito de estados, como por ejemplo los flip-flops. La transmisión entre estos estados depende del anterior y de las entradas. Almacenan memoria, tienen diferentes combinaciones para poder obtener después en la salida un resultado. En este caso un 0 o un 1. Y después los programables, ¿sí? Con un número infinito de estados. Se conoce como sistemas basados en microprocesadores. Bueno, una de las ventajas de los sistemas digitales, como seguro vos te lo imaginarás, son muchas. En este caso, inmunidad al ruido. Si nosotros trabajamos con este sistema sonoro, analógico, ¿sí? Con un tipo de variable continua, podemos tener interferencia con un tipo de señal electromagnética. Este tipo de campo electromagnético puede perjudicarnos en nuestra onda, puede tener un tipo de distorsión que influya en la misma y así variar nuestro sistema. En cambio, con el sistema digital no, eso no sucede. Estructura básica única, tipo de señales, algoritmos, procesamientos únicos de circuitos, posibilidad de evaluación de circuitos de procesamiento, etc. O sea que para un sistema analógico y para un sistema digital, en el sistema analógico vas a tener que tener mayor cantidad
de circuitos, de cables, de componentes que en un sistema digital. Los reduce completamente. Un ejemplo sencillo y común que uno puede encontrar en la vida diaria son estos tipos de relojes, ¿sí? Tenés un reloj digital y un reloj analógico. Esto funciona a través de un mecanismo mecánico, y esto funciona a través de un mecanismo electrónico. Cambia rotundamente. Después, por ejemplo, en la parte de comunicaciones, lo que hoy en día es el famoso VoIP versus en la parte analógica de un cable común, y bueno, muchísimos tipos de ejemplos más. En el próximo video vamos a pasar con la descarga de nuestro software para empezar de lleno con la práctica.